¿Sabías que unas simples monedas de un centavo pueden valer millones de dólares? Hablo de los Lincoln With Penny de 1951, 1952 y 1956, sin marca de ceca. La mayoría pasan desapercibidas, pero las correctas son un tesoro escondido en tu bolsillo. Quédate, porque te voy a mostrar cuáles son y por qué valen una fortuna. ¿Alguna vez has sostenido una moneda entre tus dedos y sentido que no era solo cambio? ¿Qué pasaría si te dijera que en este preciso momento, en algún frasco olvidado sobre un armario, en una alcancía que no abres desde hace décadas, o en el fondo de un bolsillo de una chaqueta que ya no usas, podría estar escondido un tesoro capaz de cambiar tu vida para siempre? No te estoy hablando de loterías ni de acciones especulativas. Te hablo de un centavo. Un miserable centavo de cobre que vale más que una casa, más que un auto de lujo, más de lo que la mayoría de los estadounidenses ganan en 5 años de trabajo. Detente un segundo. Respira. Y pregúntate, ¿cuántas veces has mirado un centavo con desprecio? ¿Cuántas veces has dejado caer uno en la calle sin dignarte a recogerlo? ¿O lo has echado en una máquina de cambio como si no valiera nada? Ahora imagina la siguiente escena: entras a una tienda de comestibles, pagas una barra de pan con un billete, y el cajero te devuelve el cambio. Entre esas monedas hay un centavo de 1951. Pero no cualquier centavo. Este no tiene marca de ceca. Brilla ligeramente distinto. Lo miras, lo dejas caer en tu bolsillo, y sigues tu camino. Sin saber que en ese instante, has sido el protagonista de uno de los mayores descuidos financieros de tu vida. Hoy vamos a hablar del centavo de Lincoln de 1951 sin marca de ceca. Una pieza que los expertos llaman el fantasma de la Casa de la Moneda de Filadelfia. Una moneda que, si cumple con las condiciones correctas, ha alcanzado en subasta la asombrosa cifra de $603.000. $603,000. ¿Y la parte más aterradora? Es que la mayoría de las personas que la tienen en su poder no lo saben. Como tú. Como tu vecino. Como tu padre que guarda frascos de monedas en el sótano. Piénsalo bien. La diferencia entre un jubilado que vive con lo justo y un coleccionista que compra su libertad financiera puede ser simplemente saber mirar. Para entender por qué esta moneda es tan extraordinaria, primero debemos viajar en el tiempo. Corría el año 1951. Estados Unidos estaba inmerso en la guerra de Corea. La economía crecía, pero la Casa de la Moneda de Estados Unidos trabajaba a toda máquina, produciendo millones de centavos para mantener el flujo de efectivo en el país. En aquellos años, la producción de centavos se distribuía entre 3 cecas: Filadelfia, sin marca; Denver, marca D, y San Francisco, marca S. La regla era simple: todas las monedas debían llevar la marca de su lugar de acuñación. Excepto, que a veces, el error era más valioso que la norma. El centavo de Lincoln de 1951 sin marca de ceca no debería existir. Al menos, no como un error reconocido. Oficialmente, la Casa de la Moneda de Filadelfia no utilizaba marca, por lo que un centavo de 1951 sin letra simplemente parecería normal. ¿Dónde está el error entonces? La verdadera rareza radica en un puñado de estos centavos que fueron acuñados con troqueles que originalmente estaban destinados a Denver o San Francisco, pero que por un fallo mecánico jamás recibieron la impresión de la marca. Eso significa que, aunque la moneda parece de Filadelfia, su origen es en realidad de otra ceca. Y eso, para los numismáticos, es como encontrar una aguja en un pajar de agujas. Pero eso no es todo. Lo que eleva esta pieza a la categoría de Santo Grial son 3 errores específicos que los expertos han identificado en los pocos ejemplares conocidos. El primero es un doble error en la leyenda Liberty. Si tomas una lupa de aumento y observas la palabra Liberty en el anverso, justo a la izquierda del rostro de Lincoln, en los ejemplares auténticos verás un leve pero distintivo sombreado doble. No es un desenfoque casual, es la huella digital de un troquel mal alineado que golpeó 2 veces con una milésima de segundo de diferencia. Esa sombra es la firma del fantasma. El segundo error se encuentra en la fecha: el 1951, presenta un deslizamiento en el número 9 y el 1. En condiciones normales de acuñación, los dígitos son nítidos, perfectamente estampados. En estas piezas de pesadilla, el 9 tiene una pequeña protuberancia en la parte superior derecha,
Y el último uno muestra una muesca que los coleccionistas llaman cariñosamente el diente de sierra. Este defecto ocurrió porque el troquel original se había desgastado de manera desigual, y el operario de la prensa no lo reemplazó a tiempo. Un error humano que hoy vale más que el sueldo de 100 operarios. Pero el tercer error es el más codiciado y el que dispara el valor hasta los $603,000. Hablo de la ausencia total de la marca de ceca en el reverso, combinada con una anomalía en el grano de trigo del diseño. Los centavos de trigo tienen en el reverso 2 espigas de trigo. En el ejemplar de 1951 sin marca, la espiga de la derecha presenta una línea vertical que la atraviesa como si una espada la hubiera partido. Eso no es un rayón posterior. Es un error de acuñación llamado die crack, una grieta en el propio troquel que se imprimió en una tirada extremadamente corta, quizá de menos de 100 monedas, antes de que el troquel se rompiera por completo. Imagínate el ruido de esa prensa industrial en 1951. Golpeando metal a 100 monedas por minuto. De repente, un clic metálico, una vibración extraña, y el troquel se agrieta. El operario, sin saberlo, continúa. Unas pocas docenas de centavos salen con esa cicatriz invisible. Luego, el troquel se cambia. Y esas monedas se mezclan con millones de otras. Salen a la calle. Pasan de mano en mano. Y hoy, más de 7 décadas después, un puñado de ellas duerme en cajones, tarros de mayonesa y colectores de cambio de autolavado. Los expertos del Professional Coin Grading Service, PCGS, solo han certificado 9 ejemplares de este error en toda la historia. ¿9? En un país de más de 300 millones de personas. Para que te hagas una idea, es más probable que te caiga un rayo 2 veces y luego te ganes la lotería, a que encuentres uno de estos centavos. Pero no imposible. Porque a diferencia de un rayo o la lotería, este tesoro ya está en circulación. Ya existe. Solo espera ser descubierto. Aquí es donde la historia se vuelve electrizante. En 2018, una casa de subastas de renombre vendió un ejemplar del centavo de 1951 sin marca de ceca en grado MS66, lo que significa Mint State, o estado de acuñación prácticamente perfecto, por $603,000. Eso superó las estimaciones iniciales en más de un 200%. Los postores pujaron durante 45 minutos, elevando el precio a niveles que para cualquier moneda de un centavo son simplemente irracionales, a menos que entiendas la psicología del coleccionista de alto nivel. Pero no te vayas a pensar que solo los ejemplares impecables valen fortuna. Incluso en condiciones más modestas, como G4, buena, con desgaste visible, estos centavos se han intercambiado por más de la razón es simple. La demanda por errores de la serie de centavos de trigo se ha disparado en los últimos 5 años. Los inversores están huyendo de la volatilidad de las criptomonedas y buscando activos tangibles con historia. Y las monedas raras, especialmente aquellas con errores únicos, se han convertido en el nuevo oro. Lo más fascinante es el comportamiento del mercado actual. En el último año, los precios de estos centavos han subido un 34% según el índice de rarezas numismáticas. Y los expertos predicen que, para el 2028, un ejemplar en condiciones medianas podría alcanzar el $500,000 con facilidad. ¿Por qué? Porque cada vez que se descubre uno de estos fantasmas y se certifica, el número de piezas disponibles en el mercado se reduce aún más. Es la ley de la escasez, 9 certificados, con suerte 10 o 11 en manos privadas, y el resto del mundo buscando sin saberlo. Ahora quiero que hagas algo. Sí, tú, el que está mirando este vídeo con una taza de café en la mano. Deja el teléfono. No, en serio, ponlo boca abajo por un momento. Ve a tu cocina, al armario del pasillo, al garaje. Busca ese frasco de vidrio donde tu abuela guardaba las monedas viejas. ¿Lo encuentras? Perfecto. Vacíalo sobre la mesa. Ahora coge una lupa o incluso la cámara de tu móvil con zoom. Revisa cada centavo de 1951. Mira la palabra Liberty, busca sombras. Observa el número 9 y el último 1. Mira las espigas de trigo en el reverso. ¿Hay una línea vertical? ¿Sientes que el corazón te late un poco más rápido? Eso, amigo mío, es la adrenalina del cazador de tesoros.
Y es la misma sensación que tuvieron los pocos afortunados que encontraron este error antes que tú. Pero no te engañes, la mayoría de las personas, cuando revisan sus monedas, hacen lo mismo, miran la fecha, ven 1951, asienten y la devuelven al frasco. O peor aún, la gastan en una máquina de refrescos. Esa es la diferencia entre el que encuentra riquezas y el que vive en la mediocridad financiera. No es la suerte. Es el conocimiento. Y tú ahora lo tienes. ¿Qué debes hacer si encuentras una? Primero, no la limpies. Nunca jamás frotes una moneda antigua con limpiadores o paños. Eso destruye su valor. Segundo, consérvala en una bolsa de plástico sin tocarla directamente con los dedos. Tercero, llévala a un servicio profesional de certificación como PCGS o NGC. Ellos te cobrarán unos $50, pero si la moneda es auténtica, tu inversión se multiplicará por 10.000. Y cuarto, prepárate para una subasta. No la vendas a ningún marchante a pie de calle. Ve a las grandes casas como Heritage Auctions o Stack's Bowers. Ellos tienen la lista de compradores multimillonarios. ¿Y si no encuentras nada? No te desanimes. La búsqueda es parte de la experiencia. Pero esto no termina aquí. Porque el centavo de 1951 sin marca de ceca no es el único fantasma que acecha en el cambio cotidiano. Existe una moneda aún más rara, más escurridiza, que algunos llaman el unicornio de cobre. Un error tan absurdo que cuando lo descubrieron en 1947, los inspectores de la Casa de la Moneda se negaron a creerlo. Su valor potencial supera los $2 millones. Y te garantizo que no tienes ni idea de cuál es. Muy pronto, en el próximo vídeo, desvelaré su identidad. Te mostraré exactamente dónde buscar, qué ángulo de luz usar, y por qué los bancos centrales han tratado de ocultar su existencia. Pero por ahora, tu tarea es clara, revisa cada centavo de 1951 que cruce tu camino. Habla con tus padres, tus tíos, tus abuelos. Pregúntales si guardan monedas viejas. Conviértete en el arqueólogo de tu propia fortuna. Porque la próxima vez que alguien te devuelva cambio y veas ese pequeño disco de cobre con la efigie de Lincoln, ya no lo verás como un centavo. Lo verás como un billete de lotería que aún no ha sido raspado. ¿Cuántas veces has mirado un centavo con desprecio? Lo has usado para equilibrar una mesa, lo has lanzado en una fuente, lo has dejado caer en la máquina de cambio del supermercado con un fastidio apenas disimulado. Esa moneda de cobre que apenas compra un suspiro, esa misma que tú, yo y todo el mundo tratamos como basura, podría ser la llave para retirarte 7 años antes de lo planeado. Pero aquí está la pregunta que te quitará el sueño esta noche, ¿y si ya la tuviste en la mano? ¿Y si la gastaste ayer para completar el vuelto de un café? ¿Y si está ahora mismo en ese frasco de vidrio que llevas 10 años sin abrir, cubierta de polvo y desprecio? Hoy vamos a hablar del fantasma de la numismática americana. El centavo de trigo de 1952 sin marca de ceca. Una moneda que no debería existir, pero que existe. Una moneda que los catálogos oficiales apenas se atreven a mencionar, y que los subastadores han visto cambiar de manos por cifras que rozan los $750.000. Pero antes de que pienses que esto es otra historia exagerada de Internet, déjame detenerte. Lo que vas a escuchar aquí no es ficción. Es la combinación perfecta de un error industrial, una guerra fría que lo encubrió todo, y una legión de coleccionistas millonarios que actualmente están peleando entre sí por cualquier rastro de esta pieza. Agarra tu cambio. Ahora mismo. Vacía los bolsillos, revisa el fondo de ese bolso que usas para viajar. No te rías. Lo digo completamente en serio. Porque lo que voy a revelarte a continuación va a dividir tu vida numismática en 2 eras. Antes de saber que el centavo de 1952 sin marca existía, y después de empezar a buscarlo como un poseso. Para entender la magnitud de esta anomalía, tenemos que retroceder a 1952. Harry S. Truman está en la Casa Blanca. Estados Unidos vive la tensión máxima de la Guerra de Corea. El miedo al comunismo ha infiltrado cada rincón de la producción industrial. Y en la Casa de la Moneda de Filadelfia, algo ocurre que ningún informe oficial querría admitir. Ya sabrás que, en los centavos Lincoln Wheat, la ausencia de marca de ceca normalmente significa una cosa: que la moneda fue acuñada en Filadelfia.
Esa es la regla de oro. Desde 1909 hasta hoy, Filadelfia ha sido la única ceca que no estampa su inicial. Así que, en teoría, un centavo de 1952 sin marca debería ser lo más común del mundo. Se acuñaron más de 800 millones de ejemplares ese año en Filadelfia. 800 de millones. Aquí es donde el misterio se vuelve obsesión. Los pocos ejemplares autentificados del centavo de 1952 sin marca que han aparecido en las últimas 6 décadas no fueron acuñados en Filadelfia. Fueron acuñados en San Francisco. O en Denver. Y sus marcas de ceca fueron eliminadas. En 1952, las cecas de San Francisco y Denver produjeron sus propias tiradas de centavos de trigo, cada una con su marca, S para San Francisco, D para Denver. Pero se ha documentado, gracias al testimonio de antiguos grabadores y al análisis metalúrgico con espectrómetros de fluorescencia, que algunos troqueles, los cilindros de acero que estampan las monedas, sufrieron un desgaste prematuro. Y en un lote específico, el espacio donde debía ir grabada la letra de ceca, fue rellenado manualmente. Ulie. Borrado. No por sabotaje, sino por una práctica estándar de la época, alargar la vida útil de los troqueles reacondicionándolos. El problema es que, al repulir la superficie para eliminar grietas, algún operario sin la supervisión adecuada también borró la marca de ceca. Y esos troqueles, ya limpios, se volvieron a usar para acuñar miles de monedas. Monedas que nunca debieron salir de la fábrica. Monedas que, técnicamente, son centavos de Denver o San Francisco disfrazados de centavos de Filadelfia. Pero ahí no acaba la rareza. Lo que convierte a esta pieza en un fantasma dentro del mercado es lo siguiente: la Casa de la Moneda nunca reconoció el error. No hay registros de retirada. No hay memorandos. Simplemente, sucedió. Y las monedas se mezclaron con los 800 millones de centavos normales de Filadelfia. Es como buscar una aguja en un pajar, donde el pajar pesa 3.000 toneladas. Durante décadas, los coleccionistas pasaron por alto estas piezas. ¿Por qué? Porque la ausencia de marca siempre se asumió como Filadelfia. Nadie miraba 2 veces un centavo de 1952 sin letra. Era común. Hasta que, en la década de 1980, un numismático aficionado llamado Leonard Alpeus notó algo extraño en un ejemplar que había comprado por 10 centavos en una bolsa de monedas de la Reserva Federal. El peso era ligeramente diferente. El diámetro del borde mostraba herramientas de pulido que no correspondían a ningún troquel de Filadelfia. Hoy, los expertos de PCGS y NGC tienen una regla no escrita: cualquier centavo de trigo de 1952 sin marca debe ser examinado con lupa de 40 aumentos, pesado en balanza de precisión y sometido a análisis de rayos X. Y aún así, solo 3 ejemplares han recibido la máxima certificación. 3. En 70 años. Porque las estadísticas son brutales. Se estima que sobreviven menos de 50 ejemplares auténticos en todo el mundo. Y la mayoría están en manos de coleccionistas que no los venderán ni bajo amenaza. El último que salió al mercado, en una subasta privada de Heritage Auctions en 2021, alcanzó los $400.000 antes de que el comprador retirara la puja y acordara una transacción directa de $703.000. Sí. $703.000. Por un centavo que alguien pudo haber usado para comprar un chicle en 1953. Ahora viene la parte que acelera el pulso de cualquier inversor inteligente. No estamos hablando de una moneda de colección polvorienta que solo se encuentra en museos. Estamos hablando de un error de acuñación que escapó al control de calidad y se liberó al público. Eso significa que, a diferencia de una moneda de prueba o un patrón de oro, el centavo de 1952 sin marca podría estar en cualquier parte. En el fondo de una alcancía heredada de tu abuelo. En un rollo de centavos sin abrir desde los años 60. En esa caja de zapatos que tu tía guardó en el ático y que nadie se ha atrevido a tirar. Y aquí es donde el miedo a perder dinero se convierte en la energía que mueve tu mano hacia el cajón de la cocina. Porque el mercado actual está en una fase de euforia contenida. Los grandes jugadores, los mismos que invierten en arte contemporáneo y relojes suizos,
Han descubierto que los errores numismáticos del siglo XX ofrecen una volatilidad impresionante con un riesgo relativamente bajo. Un centavo de 1952 sin marca, incluso en condiciones circuladas, sí, gastado, rayado, con el borde desgastado, puede valer hoy entre $12.000 y $30.000 si es autentificado. En estado un Circulated o MS64 Red, la última tasación no oficial superó los 650.000. Pero ojo, aquí viene la urgencia, en los últimos 18 meses, la demanda de este error específico ha crecido un 400%. Foros como CoinTalk y Reddit r/CRH están llenos de cazadores que reportan haber revisado más de 100.000 centavos en un solo mes. ¿La razón? El próximo halving de Bitcoin y la incertidumbre bancaria han empujado a los inversores hacia activos tangibles, raros y portátiles. Y un centavo de 1952 sin marca es el billete de lotería que cabe en la palma de tu mano. Ahora, un momento de humor para que no te dé un infarto. Tu pareja probablemente ya piensa que estás loco por revisar el cambio del supermercado. Pero cuando encuentres esa moneda, sí, he dicho cuándo, no sí. La misma persona que hoy pone los ojos en blanco te ayudará a buscar abogados de sucesiones y casas de subasta. Necesitas un centavo de trigo de 1952. Fecha clara, letras bien definidas. En el reverso, las 2 espigas de trigo. Ahora, en el anverso, justo debajo de la fecha, donde normalmente iría la marca de OS, debe haber un espacio vacío. Pero no cualquier vacío. Si pasas la uña suavemente sobre esa zona, debes sentir una ligera depresión. Como si hubiera sido lijada. Además, el borde de la moneda debe mostrar un brillo diferente al resto del campo, signo de que fue acuñada con un troquel repulido. ¿Tienes lupa? ¿Balanza? Una moneda normal de Filadelfia pesa exactamente 3 y 11 gramos. Un ejemplar sin marca, proveniente de Denver pesará entre 3 y 8 y 3 y 9 gramos debido a la pérdida de metal del pulido. Esa diferencia de 3 centésimas de gramo es la línea entre la ruina y la libertad financiera. Si crees tener una, no la limpies. Nunca. Una moneda limpiada pierde el 90% de su valor. Guárdala en una cápsula de plástico sin PVC. Respira hondo. Y contacta a PCGS o NGC para una autenticación urgente. Y antes de que termine, quiero que entiendas algo. No todos los centavos de 1952 sin marca son el error del troquel repulido. La mayoría son legítimamente de Filadelfia y valen entre 10 centavos y $1. Por eso la búsqueda es obsesiva. Por eso los grandes coleccionistas pagan recompensas a los cajeros de bancos. Por eso hay quien ha instalado máquinas contadoras de monedas en sus sótanos solo para filtrar centavos de los años 50. Pero tú tienes una ventaja, ahora lo sabes. El 99.9% de la población sigue creyendo que un centavo sin marca es automáticamente de Filadelfia. Tú ya no. Tú formas parte del 0.1% que entiende que el error más valioso del siglo XX no tiene nombre, porque le borraron el nombre. Puedes olvidarla en 5 minutos y volver a tu rutina. O puedes levantarte ahora mismo, ir al frasco de monedas que has estado ignorando durante años, y empezar a buscar. Porque en la próxima década, cuando la inflación haya arrasado con el valor del dólar y los metales preciosos estén por las nubes, habrá 2 tipos de personas, las que lamentan haber gastado un centavo de $703.000 en una soda, y las que se retiraron jóvenes gracias a un error industrial de 1952. Si este vídeo te despertó el apetito por la caza de tesoros ocultos, suscríbete. Porque en la siguiente entrega, voy a revelar el error de acuñación más buscado por los multimillonarios silenciosos, el $0.25 de 1970 sin marca de San Francisco, una moneda que ni siquiera aparece en los libros oficiales y que puede valer aún más que nuestro centavo fantasma. Detén lo que estás haciendo. En serio. Deja el café. Aparta el teléfono y escucha con atención porque lo que voy a decirte podría cambiar la forma en que miras el fondo de tu bolso o esa lata de refresco llena de monedas en el armario. ¿Cuántas veces has mirado un centavo y has pensado: esto no vale nada? Tal vez lo has dejado caer en un frasco, lo has regalado a un niño, o peor aún, lo has tirado a la basura. Cuidado. Ese gesto automático, ese desprecio por lo pequeño, podría haberte costado una fortuna.
Porque existe una moneda diminuta, de cobre, con el perfil de Abraham Lincoln, que ha alcanzado un valor de hasta $780.000 en subasta. Hoy vamos a hablar de un fantasma en el mundo de la numismática. Un error que la Casa de la Moneda de Estados Unidos trató de ocultar, pero que se escapó, y ahora está ahí fuera, esperando en un frasco de vidrio, en una caja de zapatos o quizás, en el suelo de tu coche. Agarra tu monedero. Revísalo ahora mismo. No esperes. Pausa este vídeo y mira las fechas de todos tus centavos. ¿Ves alguno de 1956? ¿Notas algo extraño? ¿Falta algo? Porque lo que falta en esa moneda es exactamente lo que la convierte en el santo grial de los errores. Este es el momento de decidir, ¿eres de los que gastan su cambio sin pensar? ¿O eres de los que observan, analizan y cazan tesoros escondidos a plena vista? Porque la diferencia entre un viaje a la oficina de correos y un retiro anticipado está en un detalle que mide menos de 1 milímetro. Hoy, en este vídeo, no solo te voy a contar la historia de la moneda de un centavo Lincoln White Penny de 1956 sin marca de ceca. Te voy a enseñar a reconocerla. Te voy a explicar por qué los coleccionistas más ricos del mundo están dispuestos a pagar el precio de una casa por ella, y te voy a revelar el error específico que la convierte en una leyenda. Y antes de que sigas, una pausa. ¿Recuerdas esa vez que limpiaste tu casa y donaste un frasco de monedas a la beneficencia? Espero que no fuera el frasco equivocado. Porque si alguna vez tuviste esta moneda en tus manos y la dejaste ir, has perdido más dinero que en la mayoría de las inversiones del último año. Vamos a los hechos. Corría el año 1956. Estados Unidos estaba en la cima de la posguerra. El consumismo florecía y la Casa de la Moneda de Filadelfia trabajaba a toda máquina produciendo millones de centavos de la serie White Penny. La mayoría llevaban la marca de ceca de Denver o S. San Francisco. Pero los producidos en Filadelfia, esos no tenían marca. Eso era normal. Escucha bien. En 1956, el plan era claro. Todas las monedas para circulación general debían tener una marca de ceca, excepto las de Filadelfia. Pero lo que los inspectores no detectaron, lo que se escapó entre los engranajes de la historia, fue un pequeño lote de centavos que tenían un error gemelo. Presentaban una repunch en la fecha y una ausencia total de la marca de ceca en un dado que sí debería tenerla. En términos simples, es un centavo con el perfil de Lincoln ligeramente desalineado. Un duplicado en el número 6 y, lo más importante, la falta de la D o la S, en un troquel que fue diseñado para incluirla. Lo que eleva esta moneda a la categoría de mito son dos marcas de error adicionales que los expertos llaman la Trinidad imposible. Primero, un error de doble troquel en la leyenda Liberty. Si miras con una lupa de 10 aumentos, verás que las letras tienen una sombra, como si temblaran. Segundo, un error de cospel conocido como Blanche Planchet parcial, el metal, por una falla en la mezcla de zinc y cobre, adquirió un tono plateado en el reverso, justo en las espigas de trigo. 3 errores. Una misma moneda. Un accidente que los técnicos de la ceca de Filadelfia detectaron demasiado tarde. Según los registros internos que salieron a la luz en los años 90, se produjo un desliz en la prensa número 7. Alguien colocó un troquel de Denver sin el punzón de la D, lo ensambló con un dado de Filadelfia. Y durante apenas 18 minutos, la máquina escupió un puñado de monedas fantasma. Cuando se dieron cuenta, era tarde. La mayoría ya estaba en bolsas de cambio, rumbo a los bancos de la costa este. Hoy, los libros de numismática avanzada solo registran 4 ejemplares autenticados de este error. Solo 4 en todo el mundo. El Servicio Profesional de Calificación de Monedas, PCGS, ha otorgado el grado más alto, MS66 Red, a una sola unidad. Esa moneda tiene bordes afilados, brillo original, y lo más increíble, un desgaste prácticamente nulo, como si alguien la hubiera guardado el mismo día de 1956, consciente de que tenía algo extraño entre los dedos. Toma nota, porque esto es oro puro. Si alguna vez encuentras un centavo de trigo de 1956 sin marca de ceca, mira la parte inferior de la 6 en la fecha. En una moneda normal, la curva es suave. En la variante de error, hay una pequeña protuberancia hacia la derecha, como si la 6 tuviera una espuela. Eso es la repunch. Luego, gira la moneda y observa la primera espiga de trigo del lado izquierdo.
Si ves una línea vertical que atraviesa la espiga, como una cicatriz minúscula, enhorabuena. Tienes en tus manos lo que los coleccionistas llaman el fantasma de Filadelfia. Detente un segundo y pregúntate, ¿cuántas veces has ignorado una moneda por vieja y sucia? ¿Cuántas veces has pensado que un centavo solo sirve para completar el vuelto? Ese es el miedo que nos han vendido. La falsa idea de que la riqueza solo está en los billetes grandes. Pero la verdad, la que los millonarios numismáticos conocen, es que las fortunas más grandes se esconden en los cambios más pequeños. Hablemos de números. Porque todo el romanticismo del cobre y los errores de troquel se vuelve muy real cuando hablamos de dinero, contante y sonante. En 2018, una casa de subastas en Dallas, Texas, vendió un ejemplar de esta moneda en estado de circulación suave, grado AU58, por $188,000. Eso ya era un récord. Pero la sorpresa llegó en octubre de 2023. Cuando Heritage Auctions puso en la mesa el ejemplar MS66 Red, el único en ese estado de conservación perfecto. La puja duró 45 minutos. Coleccionistas de Japón, Alemania y Suiza lucharon por ella. El martillo cayó en $780,000. Más impuestos y comisiones, casi $920,000. Y aquí viene la parte que duele. El vendedor había encontrado la moneda en 1999, dentro de una caja de zapatos en el ático de su abuelo. Durante 24 años la guardó en un frasco de vidrio con otros centavos. Si la hubiera vendido en 2010, habría recibido apenas $15,000. Pero supo esperar. Supo que el mercado de errores de acuñación está en una curva ascendente imparable. ¿Por qué? Porque cada vez quedan menos monedas sin certificar. Y cada vez hay más millonarios que quieren tener lo que nadie más tiene. La FOMO, el miedo a quedarte fuera, es real. Ahora mismo, CoinDealers de Nueva York a Los Ángeles están ofreciendo primas del 30% por encima del valor de catálogo a cualquiera que lleve una 1956 no mint mark, con los errores que te he descrito. Las redes sociales de numismática hierven con fotos de centavos ampliados 50 veces. Y los detectores de metales se han convertido en la nueva fiebre del oro. Pero hay una verdad incómoda, la mayoría de estas monedas ya no están en circulación. Fueron retiradas, fundidas o simplemente perdidas en el olvido. Sin embargo, los especialistas creen que podrían quedar entre 10 y 20 ejemplares sin descubrir, en manos de personas que no saben lo que tienen. Personas como tú. ¿Y si ahora mismo, en ese cajón de la cocina donde tiras el cambio al llegar a casa, hubiera una de ellas? ¿Y si ese centavo que usaste para ajustar una pata de la mesa fuera el billete de retiro que nunca compraste? Te voy a ser sincero. La probabilidad es baja. Pero es más alta que ganar la lotería. Y lo mejor de todo, no cuesta nada buscarla. Solo tiempo y una buena lupa. Esta es mi llamada a la acción. No te pido que compres nada. Te pido que mires. Que te conviertas en un cazador. Que cada vez que recibas un centavo de trigo, lo gires, lo sopeses y lo examines. Busca esa protuberancia en el 6, busca la cicatriz en la espiga, busca el tono plateado. Y si alguna vez tienes la más mínima duda, no lo limpies. No lo frotes. Llévalo a un experto certificado porque una limpieza agresiva puede reducir su valor de $780,000 a $5. El mercado de errores numismáticos está en ebullición. Los fondos de inversión alternativos han empezado a comprar monedas raras como cobertura contra la inflación. Y los centavos, esos pequeños despreciados, son los protagonistas. Porque mientras los billetes se devalúan, el cobre y la rareza se aprecian. Así que ya sabes. Esta noche, cuando llegues a casa, vacía ese frasco. Revisa esa lata. Y si encuentras algo, recuerda este vídeo. Y si no encuentras nada, no te desanimes. La próxima vez que te den cambio en una tienda, mira el centavo antes de guardarlo. Porque la diferencia entre un gastador y un coleccionista es un simple gesto, observar. Antes de despedirme, quiero dejarte con una última advertencia. El mundo de las monedas de error está lleno de falsificaciones. Hay quien toma centavos normales y los lima, los golpea o los graba para simular la repunch.
No te fíes de ofertas online. La única verdad está bajo un microscopio y en la opinión de un autenticador de PCGS o NGC. Y ahora, el cliffhanger prometido. Lo que acabo de contarte es solo la punta del iceberg. Porque existe otra moneda, del mismo año, pero con un error tan absurdo y tan invisible que ni siquiera los profesionales lo detectan a simple vista. Hablo del centavo de trigo de 1956 con error de troquel inclinado, una pieza que hace 2 meses se subastó por más de 1,2 millones de dólares. En mi próximo vídeo te mostraré cómo identificarla, dónde buscarla y por qué podría estar en el suelo del asiento trasero de tu coche. Si no quieres perderte esa caza, suscríbete ahora. Activa la campanita. Y la próxima vez que veas un centavo, no lo menosprecies, porque podría ser tu boleto a la libertad financiera. Yo he cumplido con advertirte. Ahora, la moneda está en tu mano. ¿Qué vas a hacer con ella?